Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio creado con amor, con cariño, muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes que se conectan a esta hora, que cumplen la cita y que por supuesto están muy atentos a recibir toda la información importante que traemos para ustedes. Los voy a invitar para que vayan y nos visiten a través de las redes sociales, nos pueden seguir por allí y también los invito para que vayan y se peguen una pasadita a través de nuestro canal de YouTube, allá ustedes van a poder revivir este y muchos programas más. Yo soy Liz Ardila y como siempre es un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre la osteoporosis y cerca de 200 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Se cataloga también como una epidemia mundial para las mujeres posmenopáusicas. Vamos a hablar de este tema tan interesante el día de hoy con la compañía del doctor Francisco Linares. Él es médico ortopedista, oncólogo y traumatólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Francisco Linares, bienvenido a Salud para Todo. Liz, muy buenas tardes, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, doctor, felices de que nos acompañe el día de hoy, felices porque sabemos que nos trae una información bastante valiosa y por eso quiero invitar a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, todas nos las pueden transmitir ahí a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto vamos a resolver todas esas dudas que ustedes tienen. Doctor, empecemos este programa poniendo en contexto a todos nuestros televidentes, explicándoles un poquito más, porque de pronto hemos escuchado la palabra osteoporosis, pero no sabemos a fondo de qué se trata. Hablemos un poquito sobre la osteoporosis, vamos a hablar también un poquito sobre estas enfermedades degenerativas. Gracias. ¿Cómo están todos? Gusto saludarlos. Osteoporosis, hueso y poros. Okay. Hueso, una excelente estructura que nos acompaña durante toda la vida, y porosis, fragilidad. Osteoporosis es la fragilidad del hueso. Okay. Y esa fragilidad del hueso nos pone en riesgo de fracturarnos. Como decía usted al principio, las mujeres posmenopáusicas son las más afectadas, pero eso no implica que toda la población esté en riesgo de presentar la enfermedad. Y por ende, un factor que es muy malo para la calidad de vida de las personas, que es la fractura. La fractura por fragilidad es la manifestación clínica más seria de la osteoporosis y es la que nos pone en riesgo la vida y, como dije antes, la calidad de vida. Y puede afectar tanto a hombres y mujeres, siendo más frecuente en las mujeres posmenopáusicas. Doctor, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué esta enfermedad ataca o se ve más en proporciones en las mujeres? La salud ósea, Liz, está integrada en todo nuestro cuerpo y las mujeres tienen un efecto hormonal que las mantienen protegidas durante la vida en que van a ser mamás. Entonces los estrógenos son los encargados de regular la formación del hueso. Cuando se acercan hacia los 40 años, esta condición cambia, al igual que cambia el influjo hormonal, y los estrógenos comienzan a perder su actividad sobre el hueso. Por esta razón, la formación del hueso se enlentece y comienza a haber más necesidad de nuestro cuerpo de consumir el calcio que tienen los huesos para que se utilicen todas las demás funciones que se requieren. Entonces, unas células que se llaman osteoclastos comienzan a aumentar la resorción del hueso y como está disminuida la formación, se presenta la osteoporosis. Doctor, ¿existe alguna edad específica en donde de pronto sea más propenso o en cualquier momento de la vida se puede presentar la osteoporosis? Es importante tenerla en mente siempre, casi desde la infancia, porque la podemos prevenir con un adecuado dieta y con adecuado ejercicio para nuestra población joven. Pero cuando hablamos precisamente de osteoporosis, hablamos ya de irnos haciendo viejos. Entonces, para las mujeres hablamos del periodo de menopausia. Después de los 40 a los 50 años se pierde la mayor cantidad de masa ósea. Y para los hombres, lo que antes se llamó andropausia, pero hay discusión si está bien o no el término, tomarla en consideración después de los 65 años es lo adecuado. Ok. Doctor, ¿cuál es la relación de la vitamina D con la osteoporosis? La vitamina D, los estudios nos muestran cada vez más que parece ser menos vitamina y más hormona. La hormona vitamina D tiene un efecto directo sobre una glándula que tenemos acá que se llama la glándula paratiroides. Y ese nivel de vitamina D nos regula la secreción de la hormona que hace que el balance entre resorción
y formación que hablábamos antes se mantenga en un nivel adecuado. Y la vitamina D tiene otra condición y es que no es fácil encontrarla en la dieta. La principal fuente de vitamina D nuestra es el sol. Y como sabemos que hemos hecho muy bien la tarea para prevenir cáncer de piel, y decimos el sol no tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, en las condiciones normales una persona necesita ingesta de cierta cantidad de vitamina D, pero activarla con el sol. Y el 80% aproximadamente de esta hormona, proteína, vitamina D, se activa precisamente con el sol. Así es, eso sí es completamente claro. Las investigaciones nos han mostrado que en un principio, cuando se describió el déficit importante de vitamina D, que era el raquitismo, que fue un estudio muy interesante hecho inicialmente en perros, que si no estaban expuestos al sol perdían su calidad de hueso. Y lo veían en los niños europeos que en los periodos de invierno que tenían menos sol comenzaban a tener deformidades en sus huesos. Pensábamos que estábamos protegidos por vivir en el trópico, pero resulta que por las condiciones cambiantes del clima cada vez estamos más cubiertos. El clima, por ejemplo, en Bogotá no es tan fácil de pensar que voy a estar con poca ropa en la calle. Hemos disminuido esa exposición al sol. Y esa disminución de la exposición al sol nos ha llevado a este déficit. Y sin duda, un alto porcentaje del metabolismo de la vitamina D depende del astro rey. Ok, doctor, bueno, venimos hablando sobre la vitamina D, que es tan importante para el cuerpo, que es fundamental en este proceso de osteoporosis, pero adicional a esto o a esta falta de vitamina D, ¿qué ocasiona la osteoporosis como tal? Hay muchísima controversia sobre esto porque la manifestación preponderante es la fractura. Pero tenemos en nuestras consultas gran cantidad de pacientes, la mayoría de ellas mujeres, que tienen dolores osteomusculares. Y el hecho de perder densidad mineral ósea nos lleva a que de vez en cuando nosotros seamos capaces de percibir con unas células muy pequeñas que viven allá en el fondo de nuestros huesos, que se llaman osteocitos, son mediadores de pequeñas microfracturas. Y esas pequeñas microfracturas son las que llevan a estimular la formación de hueso. Entonces, cuando hablamos de los efectos de la osteoporosis como tal, adicional a la fractura, y pese a que hemos dicho que es una enfermedad silente porque no duele, tenemos pacientes que consultan por ese dolor. Y son cuando tenemos que prender las alarmas para pensar que con edad, dolores osteomusculares, inicios, por ejemplo, de artrosis, podemos tener de manera importante en nuestra mente la necesidad de diagnosticar osteoporosis y también el déficit de músculo que se llama sarcopenia. ¿Cómo se puede diagnosticar esta osteoporosis? ¿Existe un examen específico? ¿Qué sintomatología deberíamos tener en cuenta? Lo más importante es la sospecha clínica y para la población general es pensar que cuando nos estamos aproximando ya a las edades de menopausia o andropausia, la fragilidad de los huesos nos comienza a ser un problema que nos puede llevar a una fractura. Consultar al médico es importante y tenemos dos herramientas fundamentales. Una muy sencilla en el consultorio que se llama FRAX. FRAX es una encuesta muy corta con un número de preguntas determinado que preguntándole al paciente por sus antecedentes, por sus hábitos personales, por qué ha pasado con su familia anteriormente o las mujeres de su familia, podemos pensar este paciente está en riesgo y confirmamos el diagnóstico con una densitometría ósea. Esa densitometría ósea es un estudio que compara mi condición ósea en el momento en que tomen el diagnóstico con la población joven o con personas ya mayores que yo, hombres o mujeres, en el caso de la densitometría tradicional son mujeres, posmenopáusicas, en donde se correlaciona el nivel que me dio a mí con la población general y me dice el riesgo de fractura que tengo basado en esa densitometría. Esa densitometría, doctor, es como una radiografía, ¿verdad? Que nos están midiendo como los niveles bajos de calcio y de otros minerales necesarios del hueso. Es importante dar claridad porque pues, sabemos que la radiación de los equipos de imágenes diagnósticas son muy altos. La densitometría utiliza cierto grado de radiación, pero es una radiación mínima. Entonces no se equipara a la magnitud de ningún otro estudio imagenológico como riesgo de radiación.
y sí tiene la capacidad de determinarnos fundamentalmente la densidad mineral del hueso. Esa densidad mineral del hueso se relaciona con la calidad de mi hueso y ese riesgo inherente de presentar fracturas secundarias al déficit de la densidad mineral. Doctor, esta enfermedad también, la osteoporosis, ataca a gran parte de personas en la tercera edad. Sabemos que obviamente con el paso del tiempo todo se va debilitando, con el paso del tiempo existen muchas proteínas como el colágeno que también ya no se empiezan a producir en nuestro cuerpo, pero ¿por qué es normal que veamos personas de la tercera edad con este tipo de situaciones, de fracturas? Hablar de población geriátrica que es importantísimo porque la población, todos nosotros nos estamos envejeciendo más, vivimos más tiempo, entonces vamos a llegar a una vejez y esa vejez, lo ideal, Liz, sería llegar lo más saludables posible. Así es. Entonces se suman diferentes factores de salud osteomuscular, en donde usted ya comenta algunos, como el déficit del colágeno o la alteración del cartílago, que es la artrosis. Le hablamos de osteoporosis, que es lo que venimos hablando en estos minutos, y yo le agregué un término hace un momento de sarcopenia, que es la pérdida de la fuerza muscular. Sí. Entonces es diferente ser un viejo fuerte y sano a ser un viejo frágil y débil. Esa condición es la que queremos prevenir. Claro, todos vamos a llegar a viejos, pero ¿cómo vamos a llegar? Es lo más importante a tomar en cuenta. Entonces, usted me habla de algunos déficits que es normal que con el paso de los años ya no sea el mismo tipo de metabolismo. Entonces, tenemos que estar preparados para que en nuestra vida seamos capaces de modificar los hábitos inadecuados. Dentro de ellos, el más famoso y el que más hablamos, que es fumar. Okay. Pero entonces hablamos de fumar y lo que yo conocí en mi época era el cigarrillo normal, pero ahora ya hay investigación sobre los sistemas estos de inhalación que está utilizando la juventud. Sí, los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos que también están produciendo algunos tipos de alteraciones similares a las del cigarrillo. El alcohol es muy importante, dejar de hacer ejercicio, como es cada vez más notoria nuestra vida sedentaria por la vida de hoy, los sistemas electrónicos en la juventud, los niños no salen a la calle. Totalmente. Entonces no hacemos la suficiente educación para retomar actividad física que nos proteja de una vejez no tan sana como queremos llegar a tener. Doctor, y es que hoy por hoy estamos viendo que la vejez se está acelerando un poco más y con ella también estos problemas de osteoporosis. Esto se va convirtiendo también en un problema de salud pública a nivel mundial. En un momentico vamos a seguir hablando sobre la osteoporosis y toda la información valiosa que nos trae el doctor Francisco Linares el día de hoy. Vamos a una pausa rápida y regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todo el día de hoy hablando sobre la osteoporosis y me acompaña el doctor Francisco Linares, médico ortopedista, oncólogo y también traumatólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Bueno, doctor, ya hablamos un poquito, pusimos en contexto a nuestros televidentes de qué es la osteoporosis, cómo se produce, en qué edades se puede dar. Hablemos un poco sobre minerales, hablemos un poco sobre el calcio y la importancia que tiene dentro de nuestro cuerpo. El calcio es una molécula vital. Se requiere para contraer los músculos y se requiere para que el cerebro piense. Ese calcio es bien interesante porque hay gran cantidad de calcio en la dieta, pero el que más usa nuestro cuerpo es el que tiene reservado en el esqueleto. Ok, el que ya viene con nosotros. Entonces el 99% de nuestro calcio está en nuestro hueso y la función de nuestro organismo es fijar el calcio en el hueso. Cuando el organismo necesita cantidad de calcio, lo toma de esa resorción ósea, lo pone al servicio del resto del organismo y permite lo que le comentaba ahorita de la contracción muscular, pues que también es para que el corazón lata, los músculos se muevan y el cerebro piense. Pero hay otros iones minerales que hacen que el cuerpo y la vida sea tan interesante y nos relacione con la naturaleza. También tenemos niveles de fósforo, tenemos niveles de magnesio,
tenemos niveles de potasio, tenemos niveles de cloro, que son necesarios y que tomamos en la dieta. Entonces, por ejemplo, algunas condiciones como la sal nos da fundamentalmente iones indispensables para vivir. El magnesio, que a veces es tan conversado por las personas, en donde algunos déficits de este mineral producen dolores que no son explicables, y hay personas que desde tiempo atrás toman magnesio y disminuyen sus niveles de dolor. El fósforo, que juega una relación muy cercana con el calcio para mantener salud osteomuscular, y pues es esa estructura del hueso que se parece tanto al coral marino el que nos conecta biológicamente de manera tan interesante con la naturaleza. Doctor, el calcio, ¿cómo podemos suplementar el calcio que tal vez nos está haciendo falta en nuestro cuerpo? Sobre eso hay discusión, pero yo soy un fanático de la vida natural y normal. Yo creo que una dieta balanceada nos permite tener los iones que requerimos, esos micronutrientes que hacen que nuestro cuerpo esté adecuadamente nutrido. ¿Y por qué lo menciono así? Porque hay personas que consideran, por ejemplo, que los lácteos son la única fuente de calcio, y pues conocemos de intolerancia a algunos fragmentos de la leche, como la lactosa. Entonces consideramos que debemos retirar ciertos alimentos que son ricos en algunos nutrientes que requerimos. Entonces, cuando hablamos de suplementación, es un factor en donde podemos dar medicación que tenga el componente que requerimos, y otro es lo que recibimos de la dieta, que termina siendo, pienso yo, más saludable. Entonces, resumiendo esa pregunta, creo que es más prudente tener una dieta natural, balanceada, que nos permita tener todos los nutrientes que requerimos, y cuando tenemos algún déficit, primero diagnosticarlo adecuadamente y dar por periodos cortos esa necesidad de suplementación con fármacos de los iones que no tenemos presentes en nuestro cuerpo o en nuestra dieta. Doctor, hoy por hoy vemos que se puso de moda, en cierto modo, los hábitos de consumo saludables. Muchas personas han optado por llevar una vida sana, por comer alimentos saludables, pero también por reemplazar otro tipo de alimentos, como por ejemplo la tradicional leche de vaca, y la están supliendo por leches de origen vegetal. ¿Cuál es su opinión frente a eso? ¿Y se puede obtener calcio de este tipo de bebidas? Yo creo que es importante conocerse a sí mismo. Y es importante ser, hasta cierta medida, su propio médico, en saber y detectar qué me hace bien y qué me hace mal. Y esto va de las dos maneras, tanto para la salud como para la enfermedad. El que tengamos una conciencia mejor de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, de mantenernos en forma no solo para lucir bien, sino para sentirnos bien, pienso yo que es indispensable. Y las alternativas de algunos tipos de derivados, como la almendra, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de leche, o algunos alimentos enriquecidos específicamente y más frecuentemente con vitamina D, no creo que esté mal dentro de una política general de aporte a la población. Pero pienso que es más importante que cada uno de nosotros se haga responsable de su realidad, conozca qué le hace bien y qué le hace mal, y cuando tenga dudas consulte al experto para que esa persona lo guíe dentro de un plan claro de nutrición, y en este caso los nutricionistas son una herramienta fundamental que nos pueden ayudar a mantener ese deseo de estar bien, de vernos bien y de sentirnos bien, con una forma natural que es nuestra dieta, haciéndola como corresponde, sin alterar ningún otro tipo de momentos, porque también viene y podemos hablar del ayuno intermitente, de los beneficios de qué pasa con una y otra persona frente a ese tipo de decisiones. Entonces creo yo que es importante la responsabilidad individual y de grupo, y el tener cualquier decisión que se tome sobre el cuerpo de la mano de un experto que nos guíe en la forma correcta de hacerlo.
Doctor, también vemos que no solamente los adultos sufrimos de osteoporosis, sino que también estamos viendo últimamente la osteoporosis juvenil o infantil también en los niños. ¿Por qué se produce? Lo comentábamos previamente, nuestra población infantil está siendo bombardeada con actividades de juegos electrónicos y ha disminuido de una manera importantísima la actividad física general de los niños. Entonces hay unos que tienen muy enfocado ya su carrera deportiva desde muy niños y esos desarrollan unas habilidades y una fuerza muscular y ósea increíble, pero para la población general los niños hacen menos ejercicio en condiciones también inadecuadas de nutrición, unas por carencia y otras por exceso. Entonces vemos también niños con obesidad o niños con carencia, pues en países en los cuales no existen los recursos de la alimentación, pero en un país como Colombia o en los países de América Latina, que prácticamente el alimento sigue siendo relativamente barato y está ahí al alcance de la mano, no logra uno ver o entender procesos de desnutrición tanto por exceso como por defecto en los niños. Entonces yo pienso que los hábitos es necesario modificarlos para que esta población sea más sana desde la niñez y no llegue a la adolescencia con problemas de fragilidad osteomuscular secundaria a unos hábitos inadecuados. Ok. Doctor, ¿qué relación tiene el peso o el sobrepeso con la osteoporosis? Eso es bien interesante. El sobrepeso en un principio es un factor protector. Ok. Resulta que a mayor carga nuestro esqueleto se tiene que adaptar a esa carga peso, sí. Y entonces desarrolla por una ley que es fabulosa, se llama la ley de Wolff, forma más hueso. Simplemente si requerimos más hueso vamos a formar más hueso. Entonces los pacientes obesos, en un principio y sin llegar a ser una condición extrema, tienen mejor densidad mineral ósea por un factor netamente mecánico. Pero ¿qué problema existe? Que si se presenta una fractura, la obesidad dificulta el tratamiento. Y dificulta el tratamiento por dos factores. Uno, porque es más difícil llegar al sitio donde se presenta la fractura para poderle hacer la fijación, por ejemplo. Y por otro lado, hay una tendencia mayor en que pacientes obesos que tienen dificultades con los lípidos cambian su músculo por grasa y el cambio de músculo por grasa es muy malo porque la función de esa unión osteomuscular se comienza a reducir y a perder fuerza. Entonces, pese a que el factor protectivo mecánico se conoce, no es tan bueno por la segunda causa, en donde pese a que exista esa correlación, viene el factor de sarcopenia, de cambio del músculo por grasa, y el efecto de fragilidad también se da, ya no solamente por la densidad mineral ósea, sino por la alteración de la fuerza muscular. Bueno, doctor, pues bastante interesante la información que nos está brindando el día de hoy. Yo sé que todos los televidentes están allí en casita muy atentos, muy pendientes, y ya vamos a continuar brindándoles a todos ustedes este conocimiento. Nos vamos nuevamente a una pausa rápida y ya volvemos aquí a Salud para Todos. Continuamos acompañándolos aquí en Salud para Todo, el día de hoy hablando de la osteoporosis, y les recuerdo que me encuentro con la compañía del doctor Francisco Linares, médico ortopedista, oncólogo y también traumatólogo. Bueno, doctor, vamos a empezar a recibir preguntas que nos hacen nuestros televidentes ahí a través de las redes sociales, y me están preguntando si soy una persona que tiene cálculos, ¿podría suplementarme con calcio? Una pregunta muy frecuente, porque se cree que los cálculos renales tienen únicamente una relación directa con los niveles de calcio y no hay tal. Es importante primero, en caso de tener un déficit de calcio o tener osteoporosis, comentar el que se tiene algunos problemas para el metabolismo que genera cálculos renales específicamente cálcicos, porque también hay otro tipo de cálculos renales que pueden ser, por ejemplo, de ácido úrico, que no tiene nada que ver con la condición del metabolismo del calcio. Entonces, lo primero es tener un diagnóstico preciso sobre el tipo de calcio. Segundo, si se tiene una alteración real sobre el metabolismo cálcico. Y tercero, buscar las fuentes de calcio natural por encima de la suplementación para lograr tener el nivel de balance que se requiere en el tratamiento de osteoporosis.
Ok, bueno, tenemos una segunda pregunta y por aquí me dicen, es una persona que tiene 30 años y me pregunta que si puede empezar a suplementarse con calcio. La suplementación con calcio sin ningún tipo de estudio no tiene mucho sentido. Habría una diferencia si la persona de 30 años me dice me quiero suplementar con vitamina D. Para el calcio mi recomendación directa sería no el hecho de que yo diga me quiero suplementar con calcio y lo voy a tomar desde los 30 años. No le veo una razón de ser lógica, a no ser que tuviese algún tipo de estudio que demostrara algún tipo de déficit. Entonces yo no recomendaría que por el hecho de decir me quiero suplementar de calcio a los 30 años tenga sentido hacerlo. Normalmente uno se suplementa con calcio, por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo sí, muchas veces porque no siempre, pero sí ordenan como que se suplemente la mujer pues por esa vida que está trayendo al mundo. ¿Es verdad, doctor? Sí, es cierto, es cierto. Yo prefiero probar ese tipo de condiciones. Entonces, para las mujeres embarazadas y las mujeres en edad fértil que quieran pensar en el futuro, en tener hijos, es importante que se tomen niveles metabólicos previo a quedar en embarazo o durante el embarazo. Y hacerlo de manera regulada, pero también protegida por el experto. Yo creo que no es decir simplemente ir a la farmacia y deme una suplementación multivitamínica porque sí, cuando tenemos cada vez más en nuestro medio personas que conocen a profundidad este tipo de temas y nos pueden guiar correctamente para no abusar de esta suplementación. Doctor, ¿cuáles serían estos alimentos que son ricos en calcio? Los lácteos son principal. fundamentales y principalmente aquellos, estábamos hablando hace un rato de la intolerancia a la lactosa, entonces algunos vegetales muy verdes también tienen niveles de calcio adecuados. Hay derivados de los granos que también tienen calcio, entonces hay multitud de nutrientes que tienen calcio dentro de sus compuestos y no solamente pensemos en la leche y en sus derivados como la única alternativa, sino que algunos, las acelgas, habichuelas, espinaca, tienen niveles de calcio adecuados, frijol, lenteja, también nos pueden ayudar en ese tipo de suplementación, hablándolo más específicamente. Bueno, comer verduras, importantísimo ponerlas en nuestra dieta diaria de alimentación. Bueno, doctor, seguimos hablando y seguimos recibiendo preguntas ahí a través de redes sociales y por aquí me están preguntando, es una persona que sufrió una fractura y esta persona dice que si la recomendación es realizarse un examen o una densitometría para saber si de pronto está sufriendo osteoporosis. Está muy mediado por la edad y el tipo de fractura. Los huesos son de excelente calidad y nos soportan toda la vida, pero cuando el trauma es muy severo y sobrepasa esa fuerza que tiene el hueso, no necesariamente es que se haya fracturado porque estaba enfermo, sino porque la magnitud del trauma fue tan grande que superó esa fuerza. Importante o distinto es cuando el trauma es de mínimo impacto. Por ejemplo, si yo me caigo de propia altura y no me estrello en una motocicleta, tengo que pensar que mi hueso estaba enfermo para que se fracturara de una manera tan tonta o tan de condición habitual que antes no me pasaba. Entonces las fracturas por fragilidad tienen un componente de edad, que ya mencionamos, tienen un componente de salud previa y tienen un componente de imágenes que nos pueden hacer ver a los ortopedistas la sospecha de que al hueso le pasaba algo para haberse fracturado. Entonces, en el caso de la ortopedia oncológica, por ejemplo, hay patología tumoral que produce fracturas. Entonces, hay unas condiciones y en ese punto se llaman fracturas patológicas, mientras que las fracturas por fragilidad son las secundarias a osteoporosis, mediadas por la edad y las condiciones previas que hablábamos, por ejemplo, en el FRAX. Entonces, para ese tipo de fracturas, ¿y cuándo debo yo prender las alertas? Hacia alrededor de los 50, 55 años, aquella mujer
que se cae de propia altura, pone la mano y se fractura el radio. Ok. Las personas que van en un carro, por ejemplo, y pasan un bache en la carretera, tienen un sobresalto y presentan dolor de la columna. O que crónicamente nuestras abuelas, por ejemplo, comienzan a perder estatura y comienzan a encorvarse su columna torácica y pensamos en fracturas de las vértebras no diagnosticadas. Esas fracturas se llaman fracturas prevalentes, que son aquellas que están relacionadas con la fragilidad ósea, que se dan con traumas mínimos y que tienen que ser estudiadas y tratadas. Y lo ideal es hacer prevención después de esa fractura por fragilidad para evitar la más riesgosa de las fracturas, que es la fractura de cadera. La fractura de cadera, la que se presenta alrededor del cuello femoral cuando está aquí en la coca del acetábulo, que permite la movilidad de nuestras caderas, es el evento más dramático que puede sentir un ser humano, claro, porque se fractura, duele mucho y no se puede volver a poner de pie. Acomodar. Y la gran mayoría de estas fracturas se presentan en el baño. Entonces estamos en condiciones de vergüenza, de dificultad para que alguien nos ayude a levantar. No nos podemos mover. Y esa fractura, que se da alrededor de los 75 años en mujeres y hacia los 80 años en los hombres, nos pone en el riesgo mayor, primero, de una segunda fractura de cadera, es decir, de la otra cadera, o de morirnos. Fracturarnos la cadera tiene un riesgo de morirnos del 30% en el año después de habernos fracturado. Bastante elevado. Entonces, esas fracturas prevalentes tenemos que ser conscientes de ellas. Si se nos presentan, consultar y empezar un tratamiento adecuado para la osteoporosis para prevenir segundas o terceras fracturas. Ok, bueno doctor, siguen llegando preguntas a través de redes sociales y ahora me están preguntando sobre la suplementación de vitamina D. ¿Cómo sería la suplementación? En suplementación de vitamina D me dieron la oportunidad, Lisa, anteriormente, de decir que calcio tal vez no, pero vitamina D tal vez sí. Sí. En mi práctica y en mi condición cada vez más pregunto es ¿quién no se suplementa vitamina D? Okay. Estábamos hablando de las dificultades que tenemos para no tenerlas en la dieta y estábamos hablando también de la limitación de no adquirirla del sol. Vivir en una ciudad como Bogotá que nos limita un poco. Entonces queremos tener niveles adecuados de vitamina D y así como hablamos de la pandemia de la osteoporosis, podemos hablar de pandemia de déficit de vitamina D. Tomar niveles de vitamina D en la población que asiste a mi consulta se ha vuelto una situación relativamente frecuente y casi el 80% de los pacientes me llegan con déficit de vitamina D. Entonces, sí creo que tiene prudencia y que tiene sentido suplementarse con vitamina D. Una parte en la dieta, gran parte en el sol, que es la principal recomendación, que es la suplementación natural, pero también existen alternativas farmacológicas de vitamina D y de formas de vitamina D que nos ayudan a mantener esos niveles. ¿Quiénes desde qué edad y con qué tipo de suplementos debería hacerse? Ok, entonces ¿quiénes? Mujeres alrededor de los 40, 50 años, acercándose a la menopausia. Hombres acercándose a los 65, 75 años. Mujeres embarazadas, fundamental. Niños con déficit, estoy viendo niños con déficit de vitamina D. Sí. Entonces, creo yo que toda persona a la que le mida vitamina D y la tenga en déficit debería suplementarse. En condiciones de población general, lo que estábamos mencionando es importante. Y en los países en los cuales las condiciones de invierno, en que no sale el sol durante 6 meses, es alternativas de salud pública a ese tipo de suplementación. Que es importante que el nivel de vitamina D debe ser por encima de 30 nanogramos por decilitro para la población general, al menos en el trópico, en algunos países un poquito más o un poquito menos. Pero el problema es que tener déficit de vitamina D no solo altera a la salud muscular. La vitamina D tiene relación con la salud cardiovascular, con la salud genitourinaria, con la salud cardíaca, con una cantidad de condiciones que hablábamos previamente que parece más una hormona que una vitamina, porque su necesidad corporal es muy grande. Y creo yo no se ha terminado de investigar cuál es la magnitud de la alteración de la vitamina D. Bueno, doctor, lo voy a invitar para que me acompañe a una pausa rápida y ya regresamos con el último bloque aquí en Salud para Todos. Ya volvemos.
Continuamos acompañándolos a todos ustedes aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre la osteoporosis, cuáles son esas causas, cómo podemos prevenirla y también recomendaciones importantes para todos ustedes. Doctor, me siguen llegando preguntas aquí a través de redes sociales y vamos a tratar de resolverlas. Me preguntan si la osteoporosis es hereditaria. Liz, la herencia es compleja de poder probarla, pero sí sabemos que nuestros genes median lo que va a ser nuestra vida, nuestro futuro. Dentro del FRAX que hablábamos antes, unas preguntas importantes son las relacionadas con si nuestras familiares, principalmente mujeres, les han sido diagnosticadas osteoporosis o han tenido fracturas por fragilidad. Entonces, es importante afirmar que si yo tengo en mi familia pacientes que han tenido, familiares que han tenido osteoporosis, voy a estar en un mayor riesgo de presentarla. Pero no solamente el factor genético aquí es determinante, sino también los hábitos que yo adquiero en casa. Porque me alimento parecido a como me alimento mis papás se alimentaron parecido a como se alimentaron mis abuelos. Y sus condiciones de hábito, de actividad física, de nutrición, de si fumo o no fumo, de si tomo alcohol o no tomo alcohol, lo aprendo en la casa, más que en el medio ambiente. Entonces se suman dos factores, el antecedente hereditario genético, que tiene que ver, y la condición de ser modelos para nuestros hijos. Entonces yo creo que para cortar estas condiciones que vienen de lo que yo adquirí en casa, tengo que ser consciente como papá que el ejemplo que le brindo en si tomo alcohol o no, si me alimento bien o no, si tengo actividad física o no, lo van a absorber mis hijos. Entonces, creo que es importante para hablar de salud, y es salud para todo y para todos, que mis hijos vean en mí un ejemplo de salud y lo puedan copiar. Basado en esa condición, creo yo que podemos cortar el factor de herencia por genética o de herencia por hábitos que adquirimos en la casa para mejorar la salud osteomuscular. Claro que sí, que sea también decisión de nosotros, decisión propia, adquirir todos estos buenos hábitos en nuestro día a día. Doctor, hablemos sobre el tratamiento, que me parece súper importante que tratemos este tema. Bien, le hemos gastado ya mucho tiempo a los malos hábitos. Entonces, la parte principal de osteoporosis es tratar de disminuir y cortar los malos hábitos que ya los hemos repetido: consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, mala nutrición. Prevenir caídas es fundamental. Nuestros familiares mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, que están en condiciones de debilidad, están más susceptibles a caerse. Y esa prevención de caídas en la casa es relativamente sencilla. Disminuir los riesgos de los tapetes sueltos. En los casos donde hay niños, evitar que los juguetes queden cerca a por donde se desplazan los abuelos, por ejemplo. Prender las luces cuando me traslado al baño. Que en la noche, tener buena salud visual. Si yo veo bien, tengo menos riesgo de tropezarme con algún obstáculo y caerme. Entonces esa es la parte de prevención de hábitos que es tan efectiva como lo que vamos a hablar ahorita de los tratamientos farmacológicos. Esa parte, la recomendación fundamental es que la maneje un experto. No me parece adecuado que demos el mensaje de dos tipos de medicamentos. Como decíamos al principio, el hueso se forma y el hueso se reabsorbe. Entonces los fármacos que tenemos son fármacos que trancan la resorción y se llaman antirresortivos, y fármacos que promueven la formación, que se llaman osteoformadores. Eso debe quedar en manos de un médico, y es fundamental que lo haga a quien le guste el hueso. Y fíjense que no he hablado de especialidades en medicina porque el hueso es tan apasionante que nos gusta un conglomerado grande de médicos de diferentes áreas. Entonces, el tratamiento farmacológico mediado por esa suplementación de vitamina D y calcio, que le hemos dedicado 2 segmentos, y sumarles fármacos muy efectivos que nos mejoran la densidad mineral ósea, que nos disminuyen esa resorción, que nos aumentan la formación de hueso, y que, por ejemplo, para pacientes que ya han estado fracturados, son terriblemente efectivos para esa prevención secundaria, que nuestros pacientes no vayan a tener más fracturas por fragilidad
y no se vayan a fracturar la cadera, que es lo que ya les traté de mostrar lo dramático que puede llegar a ser. Hasta dónde puede llegar, exactamente. Bueno, doctor, yo quiero que hablemos también un poco, vamos a conocer acerca de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. ¿Cuál es esa principal función? La función es la salud osteomuscular y ya no solamente es hablar de osteoporosis, sino de ese metabolismo mineral que acompaña a la osteoporosis y cada vez más fuerza ese término sarcopenia, que ya se nos fusiona y se vuelve osteosarcopenia o sarcoosteoporosis, dependiendo del orden que le queramos dar al músculo y al hueso en esa interrelación estrecha de un par de primos hermanos que mantienen nuestra salud general. Y ACOM, la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, es ese ejemplo de gran cantidad de disciplinas médicas interesadas no en el área del conocimiento como vemos nosotros que se divide la medicina entre cardiólogos, internistas, reumatólogos, sino como ese grupo de médicos de diferentes especialidades confluimos en la salud osteomuscular. Entonces, ACOM es esa asociación de colegas que tenemos afinidad por el hueso. Entonces, está formada por endocrinólogos, reumatólogos, ginecólogos, internistas, fisiatras, tenemos nutricionistas, fisioterapeutas, disciplinas distintas, ortopedia, que es lo que la gente relaciona más con el hueso como tal, pero que desde el metabolismo hasta el tratamiento de fractura tenemos el gusto y la necesidad de pensar en la salud general del sistema musculoesquelético. Entonces, ACOM tiene como función mejorar la salud osteomuscular de los colombianos, agrupar a los médicos interesados y a los grupos de salud interesados en este tipo de salud osteomuscular, en prevenir fracturas, y cada vez somos llamados más en políticas de Estado, que hablábamos previamente de la población geriátrica, en donde estamos queriendo colaborar en los planes que vienen del Estado en dirigir la salud a la población de tercera edad, que requiere un sistema de envejecimiento saludable, que lo mencionábamos al principio. Entonces, esa es la función nuestra. Invitamos a toda la teleaudiencia a que nos vean. Nuestra página de internet es Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, acom.com. Tenemos eventos durante todo el año, unos de carácter científico para la población médica y de profesiones afines, pero también tenemos actividades para la población general, y creo que lo más interesante es nuestra celebración del Día de la Osteoporosis, en la cual la gran mayoría de las veces invitamos a pacientes de nosotros a que nos cuenten su experiencia, a que podamos cambiar hábitos para vida saludable y que podamos modificar los riesgos de fractura y que incrementan muchísimo los costos de la salud, y que podamos prevenir condiciones tan dramáticas como la fractura de cadera, que pues como les mencionaba antes puede ser mortal. Y que no estamos exentos de que nos pueda suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Doctor, ¿podemos repetir nuevamente la página web para buscar información? www.acom.com, Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral.com. Bueno, doctor, ya estamos por finalizar nuestro último segmento aquí en Salud para Todo, pero me siguen llegando preguntas ahí a través de nuestras redes sociales. Por aquí me están preguntando, esta pregunta la hace una mujer que es madre, y ella manifiesta que su hijo de 10 años se queja de dolor en los huesos, que si este puede ser el famoso dolor de crecimiento. Liz, esa pregunta no me la debe haber hecho usted a mí. ¿Por qué? Los dolores en los huesos de los niños para mí es de una sensibilidad mayor. Ok. Y aquí me da la oportunidad usted de dar un mensaje que no es tan frecuente. Yo soy ortopedista oncólogo y es muy diferente el cáncer a la osteoporosis. Okay. Cuando un niño tiene dolor de las extremidades a los 10 años, nos han dicho que son dolores del crecimiento. Si los dolores son simétricos y están alrededor de la rodilla, pensemos en que son dolores del crecimiento, pero consultemos.
¿La razón cuál es? Habitualmente los niños no se quejan de dolor osteomuscular y habitualmente no están fingiendo. Y cuando ese dolor es de una sola extremidad, el diagnóstico diferencial es de una patología que es muchísimo menos frecuente, que es el cáncer infantil, pero que se puede presentar. Y que con una simple radiografía ese es el diagnóstico. Entonces, si la señora me dice que su hijo de 10 años tiene dolores en los huesos, lo primero es saber si es un solo hueso o varios huesos. Lo segundo es saber si son las extremidades inferiores y son, por ejemplo, las rodillas. Y lo tercero es descartar cualquier otra cosa que no sean dolores del crecimiento. O sea, la recomendación es ir La al recomendación médico. es consultar. Ok. Consultar. La probabilidad es muy baja. No pretendo asustar a nadie. No es tampoco mi idea, pero es mi día a día. Pero hay que prestarle atención. Es sin mi duda día a alguna. día y hay que prestarle atención. Aquí el mensaje es, si su hijo se queja de un síntoma, créale. Ese creo que es la mejor forma de Ok. llegar a un colofón de lo que usted me acaba de preguntar. Ok. Si tiene un dolor su hijo, consulte. Es la mejor alternativa que yo les puedo decir. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por aclararnos esto y por darnos este mensaje, esta recomendación tan importante, porque no solamente irnos a ver los adultos, la tercera edad, sino también analizar a nuestros niños, a nuestros chiquitines, y pues realmente nos quedó bastante claro esta recomendación. Ustedes allá en casita, mamitas, papitos, si a su hijo le duelen los huesos, pues es momento de ir a ver el doctor y pues tomar las recomendaciones que allí le dan. Nos acompañó hoy el doctor Francisco Linares, médico ortopedista, oncólogo y traumatólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral ACOM. Doctor Francisco, una vez más, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias por darnos la oportunidad de hablar de osteoporosis, sarcopenia, salud osteomuscular y ya al final hablar de la población más importante que son los niños. Así es, por aquí siempre bienvenido y muchas gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros, que nos acompañan en este espacio. Recuerden que por aquí nos seguimos viendo con temas interesantes para todos ustedes. Hasta la próxima, un abrazo enorme aquí en Salud para Todos.